Universidad Mayor les da la bienvenida al webinar Formas de habitar, arquitectura y comunidad en la resiliencia de las ciudades. Hola a todos y todas, muchas gracias por conectarse a este cuarto webinar del ciclo Laboratorio de las Artes 2020, un programa de la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad Mayor que busca generar espacios de reflexión y diálogo en torno a la cultura y las artes. Para guiar esta conversación nos acompaña hoy Gabriela de la Piedra, quien es arquitecta y magíster en Historia Crítica del Arte y la Arquitectura de la Universidad Mayor. Profesora asociada con más de 20 años de docencia en arquitectura y arte en diversas casas de estudio. Ha sido miembro del equipo curatorial para la representación de Chile en la Bienal Iberoamericana de Panamá y miembro del equipo curatorial de la 19ª Bienal de Arquitectura y Urbanismo de Chile del año 2015. Actualmente, Gabriela es parte del comité editorial de la revista de la Asociación de Oficinas de Arquitectos y miembro del comité de comunicaciones de esta misma asociación. Además, es directora docente de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Mayor y miembro del Comité para las Artes de esta casa de estudio. Muchas gracias, Gabriela, por estar acá. Muchas gracias, Belén, y muchísimas gracias a la Vicerrectoría de Investigación por esta oportunidad que nos ha brindado. Hola a todos y a todas, gracias por conectarse al webinar de hoy, donde abordaremos los desafíos que la pandemia nos ha presentado en la forma en que habitamos nuestras ciudades. Reflexionaremos hoy sobre el impacto en los sistemas urbanos y la oportunidad que hoy tenemos para pensar ciudades más resilientes, que sean un soporte que integre de manera sostenible e inclusiva a quienes habitan en ella, apuntando a la equidad urbana desde sus espacios públicos. Nos acompañan hoy dos grandes mujeres, maravillosas profesionales y bellísimas personas, a quienes agradezco la generosidad de compartir con nosotros sus conocimientos y acompañarme hoy en este webinar. Está con nosotros Elizabeth Bageman, quien es arquitecta y magíster en arquitectura por la Universidad Católica de Chile, MPhil y PhD en Architecture de la Universidad de Cambridge en Reino Unido, charlista TEDx con From Shelter to Home After Disaster y en el Congreso Futuro con Convivir con la Incertidumbre. Es coautora de Disaster Risk Reduction, including Climate Change Adaptation for Housing and Settlements del 2017 y Resilience, Reconstruction and Sustainable Development in Chile del año 2019. Ha sido investigadora asociada en University of Cambridge, investigadora postdoctoral en el CEDEUS y CIGIDEN, profesora en la Universidad Católica de Chile, profesora invitada en la University College de London y actualmente es profesora asistente en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Mayor. Bienvenida, Eli. También nos acompaña María Isabel Matas, quien es arquitecta de la Universidad Católica de Chile y máster en diseño urbano a la gran escala de la Universidad Politécnica de Cataluña. Actualmente se encuentra realizando estudios de primer año del doctorado de Políticas Públicas de la Universidad Mayor. Desde el año 2007 se ha desempeñado en el ejercicio profesional, realizando diversos trabajos de arquitectura, asesoría urbana, normativa y accesibilidad universal. Desde marzo del 2008 se ha desempeñado en el área académica de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Mayor. Su campo de investigación se ha centrado en temas de ciudad, y especialmente en dos líneas: la enseñanza del urbanismo en arquitectura y el diseño urbano como herramienta en torno a los principales desafíos de la ciudad, como son la integración social y la movilidad urbana. Muchas gracias, Isa, por acompañarnos. Muchas gracias. Hola a todos. Comenzaremos esta actividad con algunas ideas claves que cada una compartirá con nosotros, y luego abriremos el espacio para las preguntas del público que nos acompañan hoy. Estas preguntas se pueden realizar en cualquier momento de las presentaciones en el módulo disponible al costado derecho de sus pantallas. Si nos escuchan desde sus celulares, lo pueden hacer desde la barra inferior haciendo clic en el símbolo de interrogación. Bueno, sin más preámbulo, los dejo con la primera presentación de Elizabeth Bageman. Adelante, Eli. Muchas gracias. Bueno,
Buenas tardes y muchas gracias por la invitación a participar en este webinar sobre la forma de habitar en nuestras ciudades, y hoy quisiera abordar 3 puntos en particular. Primero, cómo la pandemia del COVID-19 ha significado un cambio en la forma en que vivimos en nuestras ciudades. Segundo, el impacto que este tipo de eventos ha tenido en la planificación de las ciudades y también en nuestra arquitectura. Y por último, ahondar un poco en el concepto de resiliencia urbana. Entonces, en relación con el primer punto, hemos visto que la pandemia del COVID ha significado un cambio radical en la forma en que vivimos nuestras ciudades. Ahora, según el censo del año 2017, más del 87% de la población chilena vive en zonas urbanas. Entonces, la forma en que habitamos las ciudades es un tema fundamental para nuestra sociedad. Aún desconocemos la repercusión que tendrá esta pandemia del COVID en nuestras ciudades, pero lo que se inició como una crisis sanitaria finalmente se ha transformado en una crisis social, ya que ha alterado los hábitos y las expectativas de la sociedad en cuanto a la movilidad, a la vivienda y al consumo. En este sentido, la pandemia del COVID-19 ha puesto a prueba tanto a Chile como al mundo, nos ha forzado a evaluar y adaptar hábitos que son cotidianos, desde ir a comprar o ir al parque, hasta estrechar la mano o abrir una puerta, son cosas que hemos tenido que reevaluar nuevamente. Parte de una investigación que estamos desarrollando desde abril con un equipo de la Universidad de Concepción y la Universidad del Paraíso, que se llama Arising Cities, y junto con una serie de otras universidades extranjeras, realizamos una encuesta a más de 1.200 personas en Chile. Y ya en abril podíamos distinguir algunos aspectos que eran cuestionados al inicio de este confinamiento desde el punto de vista de las emociones y de la percepción también. Por ejemplo, alrededor del 65% de las personas que respondieron a esta encuesta nos dijeron que tenían que replantearse algunas cosas que están relacionadas con su vida y que llevaban antes de la pandemia. Aparecieron críticas sobre la forma de producción, la relación entre trabajo y vida familiar, aprender a valorar algunas cosas que antes no se valoraban, o hacer cosas que antes no podían hacer por enfocarse principalmente en el trabajo y quizás no en otros aspectos de la vida. También aparecieron en esta encuesta muchos aspectos emocionales en relación con el confinamiento, el tema del estrés, la sensación de estar atrapados, la valoración de la familia y de los amigos, no tener la libertad de movimiento, vivir con la incertidumbre de no saber cuándo va a terminar esta crisis y cómo va a afectar a nuestros seres queridos y a nuestro trabajo. Entonces los y las encuestadas nos mencionaban la necesidad de tener que reinventarse, de adaptarse a nuevas rutinas, de observar de forma más evidente las diferencias socioeconómicas que aparecieron mucho más patentes para algunos, pero también mencionaba la esperanza de que algunas cosas pudieran cambiar en nuestra sociedad. En relación, en este mismo estudio, en relación con la vivienda, aparecieron algunos aspectos que quizás antes de la pandemia no eran considerados tan fundamentales, como por ejemplo tener balcón, terraza o jardín, para tener un espacio exterior, pero que fuera privado. Tener una mejor aislación acústica para no escuchar a los vecinos, tener una mejor aislación térmica, ya que todos tuvimos que pasar mucho tiempo dentro de las viviendas, y una mejor distribución de los espacios en la vivienda según los usos. También, por el mismo teletrabajo, la existencia de un espacio que fuera de trabajo autónomo apareció como una necesidad y que podía proyectarse quizás, es algo que hay que evaluar, en el fondo proyectarlo en el tiempo en relación con las demandas futuras, y que el teletrabajo es algo que llegó para quedarse. En relación con nuestra forma de habitar, por décadas, gran parte de la población chilena ha vivido bajo este modelo de ciudad dormitorio, ¿cierto? Donde, en grandes rasgos, lo que pasa es que hay una parte de la ciudad donde principalmente se duerme y otra parte de la ciudad donde principalmente se trabaja, bajo un modelo de eficiencia y producción que ahora vemos que generan una serie de problemáticas en la dinámica de las ciudades. Y que además estas ciudades son cada vez más grandes y donde las personas ocupan gran parte de su tiempo o muchas horas de su día en estos mismos traslados. Ahora, durante la pandemia se superpusieron trabajo, educación, esparcimiento, alimentación y descanso en un solo lugar, y esta superposición ha tenido un impacto relevante en el uso y el desempeño y las expectativas de los ciudadanos sobre sus propias viviendas. Y por esto es relevante en el fondo este momento para poder hacer un diagnóstico sobre estos cambios y extraer conclusiones y quizás elaborar estrategias que nos permitan hacer mejores viviendas también en el futuro. Ahora, sobre la ciudad, las opiniones en esta encuesta también estaban bastante divididas, ¿sí?
a personas que en el fondo no estaban muy seguras si sienten que la ciudad va a volver a ser como antes. Y esto probablemente porque, bueno, el futuro es incierto y como ya les mencioné, la gente no tenía muy claro cuándo esta crisis iba a terminar, pero también porque no está muy claro que un evento como este genere cambios importantes en las políticas públicas que definen nuestras ciudades. Por ejemplo, en las respuestas de la encuesta se visualiza una diferencia muy importante entre las expectativas y la realidad. Lo cual se puede explicar por una baja confianza en las instituciones, en los grupos políticos y en los procesos urbanos, que es algo que probablemente esté muy agudizado por el estallido social anterior a la pandemia. Entonces, una falta de confianza quizás en que realmente se vayan a realizar ciertos cambios. Por ejemplo, alrededor del 95% de los encuestados y encuestadas señalan que les gustaría que la ciudad fuese más verde. Sin embargo, solo alrededor del 24% cree que realmente va a ser más verde en el futuro, y que efectivamente se van a hacer esos cambios. También sucede lo mismo con el ideal de una ciudad diseñada para el peatón. Para esto se requiere cierta densidad, tamaños de calles y veredas, una proporción entre los usos mixtos que permita esta ciudad para el peatón. En la encuesta, un 84% quisiera que la ciudad fuese más peatonal y de proximidad. Sin embargo, solo alrededor del 24% cree que efectivamente va a ser así en el futuro. Entonces existe este claro deseo de vivir en una ciudad más verde, que pueda interpretarse como más saludable, más sustentable, con más vegetación, con más parques, y que además sea más cercana y más peatonal, pero en realidad la gente cree que no va a pasar, que hay muy poca esperanza de que esa aspiración realmente se concrete. Por otro lado, la pandemia también ha puesto en evidencia ciertas problemáticas de las ciudades que ya existían anteriormente, por ejemplo, la vulnerabilidad de ciertos grupos de la sociedad, la desigualdad en el acceso a la infraestructura, en el tamaño y la calidad de las viviendas, el acceso a salud, largas distancias recorridas en el transporte público para acceder al trabajo y que ahora con la pandemia se hizo bastante más patente, largas grandes zonas desabastecidas, veredas de tamaños ínfimos que no nos permiten mantener la distancia y en ciertas zonas aparece muy claro. Y todas estas problemáticas han aparecido tanto en Chile como de forma global en distintas partes del mundo. El segundo aspecto que me gustaría abordar es el impacto que generan este tipo de crisis en la planificación de nuestras ciudades y la arquitectura. Pero tal como señalaba Camilo Boano hace unos días en una charla de la misma Escuela de Arquitectura de esta universidad, finalmente hablar de crisis puede ser un poco ficticio en el sentido de que nos vemos enfrentados siempre a ella. Este tipo de eventos son recurrentes y en ese sentido deberíamos estar más preparados a lidiar con este tipo de situaciones. Particularmente en Chile, la normativa y los marcos institucionales han respondido a grandes desastres generados por eventos como terremotos, tsunamis, incendios e inundaciones. Y en el caso de los terremotos quizás es donde ha quedado mucho más patente, sobre todo en términos normativos, con la construcción de nuestros edificios. Como pueden ver en esa línea del tiempo, este es el legado institucional de los terremotos en Chile. Por ejemplo, la Ley General de Urbanismo y Construcciones, la UBUC, que es la que define cómo construimos la mayoría de nuestros edificios, se creó alrededor del año 31 después del terremoto de Talca, que fue el año 28. Y la norma chilena de construcción, que aparece ahí como NSH, ¿cierto?, ha ido modificándose después de cada terremoto importante. Y en este caso, entonces, como pueden ver, se ha ido aprendiendo, pero siempre han sido más bien acciones reactivas que preventivas, que sería uno de los problemas con las crisis. Ahora, también en relación con los terremotos, los procesos de reconstrucción han llevado al replanteamiento de la misma imagen de la ciudad, y con ello también la planificación urbana. Por ejemplo, después del terremoto de Chillán, el año 39, se debió planificar una nueva ciudad donde aparecieron ciertos conceptos de la ciudad ideal. Y después del terremoto del año 60, por ejemplo, la ciudad de Concepción fue reconstruida con influencias del urbanismo europeo, moderno y funcional, y que marcó una cierta línea en esa ciudad. Por otro lado, la ciudad chilena, más relacionada con el tema mismo de la pandemia, que es otro tipo de crisis, a fines de los siglos XIX y principios del siglo XX tenían altas tasas de mortalidad debido a permanentes brotes de distintos tipos de epidemias, tanto virales como bacterianas, y en esos años el gran problema de la ciudad era la salud pública finalmente, por lo cual el cuerpo médico aparece como un aliado fundamental en la planificación y el desarrollo de las ciudades, tanto que algunos historiadores por ahí dicen que los médicos fueron de los primeros urbanistas. Pero el tema de la salud en ese sentido, bueno, es fundamental en las ciudades, ya que tienen un efecto muy importante en la calidad de vida y la salud de las personas,
y tal como señalan Borassi y Sardini en su libro Imperfect Health, que es como la salud imperfecta, sobre salud y arquitectura, la salud no es solo la ausencia de enfermedades, sino un equilibrio entre lo físico, lo biológico, incluso entre lo social y lo cultural. Entonces, cuando suceden este tipo de crisis, es posible generar cambios positivos en la forma en que nosotros abordamos nuestras ciudades. Y esto está relacionado con el tercer punto que me gustaría abordar, que es sobre la resiliencia urbana. Y el concepto de resiliencia, bastante utilizado últimamente, tiene visiones y posturas que son bien distintas, pero en términos generales se entiende como la capacidad para recuperarse de una crisis o evento. Como no hay consenso sobre esta palabra, yo voy a tomar las definiciones de una planificadora urbana que se llama Siminta Boudi, que distingue la resiliencia desde 3 perspectivas, para poder clarificar cómo llega en el fondo esta perspectiva a la ciudad. Por un lado tenemos esta visión de la resiliencia desde la ingeniería, que señala que la resiliencia es la habilidad de un sistema para volver a un equilibrio luego de un evento, y se mide a través de la velocidad en que vuelve a su estado original. Puse ahí la imagen de un resorte, porque en el fondo ese concepto de resiliencia donde uno aprieta el resorte y después lo suelta y vuelve a su estado anterior. Desde la ecología, la resiliencia se entiende como la capacidad de adaptación de un sistema para mantenerse dentro de sus límites frente a un evento. Entonces, por ejemplo, existe una sequía, pero en el fondo, en este caso, las plantas logran adaptarse, pero siempre dentro de unos ciertos márgenes y siempre dentro de unos límites que existen en este campo. El problema es que estos dos tipos de resiliencia se avanzan en un cierto equilibrio, en un retorno a una cierta normalidad. Y el problema, en el caso de las ciudades, es que esa normalidad no es inadecuada, ni menos deseable, porque esa normalidad es la que hace que las comunidades más vulnerables estén expuestas a este tipo de eventos. Entonces, frente a eso, ahí está esta tercera visión, que es esta resiliencia evolutiva o adaptativa, que no se basa en el equilibrio, sino en el mundo como un sistema que es complejo, que es caótico, que es incierto, que es impredecible, pero también tiene una forma como de ciclo. Y en esta visión se sugiere que los sistemas son parte de estos procesos evolutivos, como aparecen ahí en este símbolo como de 8, donde un sistema, al verse enfrentado a una disrupción, tiene potencial de transformación. Entonces, como aparece ahí, conservación, colapso, reorganización, crecimiento. En el momento en que existe el colapso, en vez de volver a reorganizarse, por así decirlo, hay una flecha que sale, que es ese potencial de transformación, que es un potencial de poder hacer las cosas de forma distinta, y ahí aparece un ciclo un poco más grande para poder manifestar que puede ser una mejora, ¿cierto? Como una visión distinta. Esta visión de resiliencia presenta un potencial transformativo y oportunidades de adaptación a partir de un evento. Y esto toma sentido en la planificación de ciudades que luego de verse enfrentadas a inundaciones, incendios, terremotos, aluviones, o en este caso una pandemia, no deben solo resistir ni volver a la normalidad anterior, sino que deben evolucionar hacia algo mejor. Como dirían algunos especialistas en desastres, build back better o build back safer, que significa reconstruir mejor y más seguro. En Chile, la Comisión Nacional para la Resiliencia frente a Desastres de Origen Natural, CREDEM, define resiliencia como la capacidad para anticiparse, resistir, absorber, adaptarse y recuperarse. Son hartas cosas, pero principalmente uno puede ver que es no solo resistir, sino que prevenir, adaptarse y recuperarse de forma eficaz y oportuna. Y según esto, para realmente hacer frente a los eventos futuros es necesario adaptarse y modificar las prácticas existentes. Ahora, la pregunta del millón, por supuesto, es cómo incorporar esta idea de evolución y adaptación en el diseño de nuestras ciudades. Y bueno, no hay una sola fórmula para esto, porque es fundamental entender que una solución que funciona para una comunidad, para una ciudad, para un país, no es necesariamente útil o no va a ser igual en otro contexto, de manera que las soluciones están relacionadas con dimensiones que son económicas, que son ambientales, sociales y culturales, que son locales, de manera que hay que revisarlo en cada caso. Lo que sí está claro es que se necesita evidentemente planificación, ¿cierto?, para enfrentar lo que viene, flexibilidad para adaptarnos a los cambios y también no olvidar, que yo puse ahí más bien recordar más que no olvidar.
porque hemos sido muy porfiados y olvidadizos en nuestra historia. Por ejemplo, ya hemos vivido otras pandemias en el pasado, tanto lejano como cercano, y el riesgo de una nueva pandemia ha sido muy explícito en los últimos años. Tenemos desde la famosa charla TED de Bill Gates del año 2015 hasta el último informe de los riesgos globales del Foro Económico Mundial, que señala que las enfermedades infecciosas están dentro del top 10 en respecto con el impacto que tendrán en la humanidad en los próximos años. Por otro lado, algunos sostienen que este virus emerge por culpa nuestra también, que son las aguas envenenadas, terrenos destruidos, destrucción de la fauna y una serie de otros eventos que nosotros y elementos que hemos incorporado en nuestra forma de vivir. Entonces, también para ser ciudades más resilientes, lo que necesitamos es que nuestras ciudades sean más equitativas, porque normalmente quienes son más vulnerables son normalmente los más afectados. Entonces tenemos que pensar cómo prepararnos a estos escenarios futuros y definir criterios de fondo que orientan el desarrollo de las ciudades. Se han hablado de varias formas de abordar este tipo de problemáticas, desde las ciudades de los 15 minutos, fortalecer lo local y generar los microcentros, como en el caso de París, o desarrollar soluciones que están basadas en la naturaleza. Esto significa incorporar aspectos territoriales de una mayor escala en la relación entre la ciudad y el ecosistema, donde la ciudad no tiene que enfrentar y resistir a la naturaleza, sino que incorporarla en el diseño como parte de una de las herramientas, uno de los elementos más, entendiendo que tiene ciertos eventos cíclicos, algunos que pueden ser algo que llamamos quizás erróneamente extremos, pero que tienen unos ciertos eventos que van sucediendo y nuestras ciudades tienen que responder a ello también. Y por otro lado, algunos señalan que a lo mejor la forma de hacerlo es mejorando la tecnología. Ya hemos demostrado en el fondo que con esta misma pandemia hemos tenido que hacer un salto un poquito hacia adelante con la tecnología y quizás esta idea como de ciudades más inteligentes pudieran ayudar como para poder mejorar ciertas capacidades de las ciudades. Ahora, finalmente yo creo que se trata de darle sentido al desarrollo de la ciudad y de una forma que sea sustentable. En esta misma línea, yo y cerrando, en el fondo dejo abierta la invitación a participar de las charlas del workshop WAUM 2020, que está desarrollando la misma Escuela de Arquitectura de la Universidad Mayor, donde estudiantes y docentes de distintas universidades se encuentran desarrollando propuestas para reparar esta ciudad que está herida, por así decirlo, y donde Gabriela e Isabel también participan. Más información lo podemos dejar después en el chat para quienes quieran verla, pero está en la página web waum2020.cargo.site y quisiera agradecer muchas gracias nuevamente por la invitación y espero que haya consultas para que luego conversemos sobre estas temáticas. Muchas gracias, Eli, por tu maravillosa presentación, muy clara por lo demás. Ahora damos paso a Isabel. Isa, te dejo para que puedas hacer tu presentación. Perfecto. Hola, yo les quiero hablar hoy día sobre algunas reflexiones a partir de los momentos que estamos viviendo hoy en la ciudad. La primera tiene que ver con la desigualdad en las ciudades, ¿verdad? Partiendo por esta primera afirmación de la sociedad actual es desigual. Algo desigual es algo diferente. Y se podría decir que las desigualdades son diferencias que se consideran injustas. ¿Por qué? Porque vulneran una norma de equidad entre las personas. Y ojo que esto no solamente pasa en las sociedades chilenas, que a veces tendemos a pensar eso. Si revisamos los principales diarios de las grandes ciudades del mundo, nos vamos a encontrar con la misma información. La pandemia está haciendo evidente condiciones de vulnerabilidad de grupos de población urbana. La ciudad entonces es el reflejo físico de las desigualdades de la sociedad. Y tiene lógica. La ciudad es el soporte físico de las actividades humanas, por lo que también es el reflejo físico de las desigualdades de la sociedad. Eso puede verse tanto en el ámbito privado de la vivienda misma, como en el ámbito público de la ciudad, siendo la segregación residencial la consecuencia territorial quizás más visible de esa desigualdad. Pero obviamente hay otras manifestaciones que se pueden medir
con datos cuantitativos según el nivel socioeconómico de la población, ¿verdad? Y acá vemos ese tipo de planos que son conocidos para la gran mayoría de nosotros, donde tenemos un sector de la ciudad de Santiago con ingresos superiores y un gran sector de la población de la capital con ingresos inferiores. También se pueden medir con datos cuantitativos de metros cuadrados de áreas verdes por habitante, de nivel de educación, de vulnerabilidad educacional, de acceso a salud o a distintos tipos de servicio urbano, pero también puede verse reflejado en indicadores de carácter cualitativo, que miden dimensiones más subjetivas que tienen que ver con satisfacción o bienestar respecto a la percepción de calidad de vida, a la sensación de seguridad, al uso del tiempo diario y finalmente a la sensación de felicidad que tienen las personas de vivir en una determinada ciudad. Incluso en pandemia, la ciudad es un reflejo de las diferentes formas de vida. Evidentemente, ni el estallido de octubre ni la emergencia sanitaria hicieron que surgieran los problemas sociales, pero sí que evidenciaron de forma profunda y abrumadora la desigualdad social y urbana que la sociedad, en este caso Santiago, ya tenía. Acá en uno de los estupendos planos de Juan Correa se puede ver cómo se concentran los lugares de posibles focos de riesgo de contagio que tienen que ver justamente con los mayores lugares de centros de empleo, por lo cual los mayores lugares de viaje, donde se producen la mayor cantidad de viajes diarios en Santiago, que tienen que ver con los lugares de trabajo. Preguntar sobre desigualdad implica entonces tener una discusión sobre qué es justo y qué es injusto, y sobre cuánto se adecúa el orden social existente a esos criterios de justicia. Implica reconocer que la ciudad también es política y que al planificar cómo se organiza una ciudad, también se está determinando cómo debiese organizarse la vida en sociedad. Hasta ahora se suele ver la ciudad como un problema, quizá es un mal disciplinar, pero siempre estamos viendo los problemas de la ciudad. Y en verdad, la ciudad no es el problema, la ciudad es la solución. Primero, y quizás la más importante, por justicia social, por el principio de igualdad democrática, en que para la Constitución somos todos iguales ante la ley y frente a lo público. Y justamente en el ámbito de lo público, el lugar de encuentro ciudadano, por antonomasia, que es el espacio público de la ciudad, es donde debe darse el reflejo de esa igualdad. Surge entonces la pregunta sobre el rol que debiese tener el Estado en el diseño y aplicación de las políticas públicas para reducir esa desigualdad, propiciando modelos que se dirijan a consolidar ese espacio público como lugar físico de oportunidad de encuentro entre iguales, no solamente encuentro entre ciudadanos, sino que encuentro entre ciudadanos iguales. La ciudad puede fortalecer la cohesión social, pero primero para eso tiene que dejar de ser un tema que traten solamente expertos. Todos aquellos que sabemos de ciudad, el rol que tenemos es lograr posicionar los temas urbanos en las políticas públicas y a nivel nacional, que logremos posicionar el tema del derecho de acceso a la vivienda adecuado y a la ciudad inclusiva como un tema de debate que esté en boca de todos y que logre posicionarse en las políticas públicas. Surge entonces la pregunta del rol de la gobernanza, del nivel del presupuesto y de las atribuciones que deben tener las organizaciones civiles y comunales en la toma de decisiones a escala local. ¿Quiénes son los mejores para decidir lo que se debe hacer a pequeña escala? Puede generar equidad urbana. ¿A qué se refiere la equidad?
La equidad se refiere a la distribución de oportunidades, que viene de la idea de la igualdad moral, en que las personas deben ser tratadas como iguales. La preocupación por la equidad significa nivelar el campo para que todos se beneficien de las ventajas urbanas y de la prosperidad que supuestamente prometen las ciudades. No nos olvidemos que históricamente, durante muchas veces, ha habido migraciones campo-ciudad, siempre buscando la prosperidad de las ciudades. Esa prosperidad debería beneficiar a todos, no solamente a algunos. Se trata de igualdad de acceso a los servicios y a los bienes públicos y a los espacios de esparcimiento. Equidad urbana implica que el espacio urbano no debiera contribuir a reproducir esas relaciones desiguales. Puede potenciar el encuentro ciudadano, porque en última instancia, que tiene que ver con la equidad urbana, se trata de que un niño, al salir de su casa, tenga el derecho, independientemente de dónde viva, porque eso no depende de él, no depende ni de sus méritos ni de su esfuerzo, tenga el derecho a acceder a un espacio público de calidad. Y no solo de calidad, sino que bello. Creo que la ciudad puede y debe ofrecer belleza, de forma gratuita además. Entonces, para ser súper concreto, y sobre todo optimistas, además, no nos olvidemos que, lo dijo Elizabeth, ¿verdad? Pero actualmente un 87 y un poco más por ciento de la población chilena vive en áreas urbanas. A nivel mundial, un 2% de la superficie del planeta es ocupada por ciudades, pero ese 2% de la superficie consume el 78% de la energía que se genera a nivel mundial y emite el 60% de las emisiones de los gases. Entonces, la respuesta tiene que estar en las ciudades. La respuesta a los cambios profundos de la sociedad, la respuesta a la sostenibilidad. Si queremos generar un cambio en la sociedad, la solución tiene que estar en las ciudades. Tenemos que aprender a convivir de manera más equitativa entre nosotros. Es la única forma de generar un cambio. La primera oportunidad concreta y con esta visión optimista, comunidades organizadas como nuevos modelos de gobernanza local. Traspasar poder real a los barrios y a las municipalidades. Y el cuándo es ahora. Las crisis, y eso se estudia en políticas públicas, y también lo mencionó en una charla, también a propósito del contexto del workshop en que está la Universidad Mayor esta semana, lo mencionó Javier Vergara. Las crisis en políticas públicas generan algo que se llama ventanas de oportunidad. La pandemia está generando una ventana de oportunidad que cuando se abren generan la oportunidad de generar cambios y de generar cambios rápidos, pero se abren por poco tiempo. Entonces, esa oportunidad de generar cambios únicos quizás sea la oportunidad de generar esos cambios tan necesarios para la ciudad. Y creo que uno de los cambios más necesarios tiene que ver con la gobernanza. Por un lado, tener una autoridad a nivel metropolitano, pero por otro lado, tener mayores atribuciones y mayor presupuesto a una escala local. ¿Para qué? Principalmente para generar cohesión social a nivel barrial y local. Segunda oportunidad ligada a la forma de habitar la ciudad. Equipamiento público. Salió en toda la prensa hace, yo creo que una semana, unos 10 días, cómo el gobierno, a propósito también de la pandemia y a propósito también de estas ventanas de oportunidad únicas que generan las crisis, como plan de reactivación económica, va a invertir una cantidad enorme de recursos económicos en infraestructura.
cómo se invierte esa infraestructura, es de nuevo una tremenda oportunidad. Esperemos que se invierta bien, ¿verdad? No solo pensando en la reactivación económica y en la generación de empleo, fundamentales, por cierto, sino que destinémoslo en generar equidad urbana a través de la construcción de equipamiento, de centros cívicos y de servicios de barrio, que justamente, además de generar equidad urbana, también son la oportunidad de fomentar la vida barrial, de reducir buena parte de los traslados y de evitar grandes desplazamientos. ¿Por qué? Porque baja la demanda de transporte, además, generando vida de barrio, generando además demanda de equipamiento de barrio. Y por último, espacios públicos abiertos como oportunidad de generar nuevos lugares de encuentro entre iguales en una sociedad que busca equidad urbana. También, ¿verdad? Buscando esta sociedad que busque igualdad de oportunidades y busque un encuentro ciudadano inclusivo y equitativo. Creo también que en el fondo estas oportunidades son las que tenemos que aprovechar en estos momentos de crisis, en que tenemos la oportunidad de pensar y repensar nuevas oportunidades para la ciudad, que de nuevo hacer este llamado a ver la ciudad como una oportunidad, como una solución a volvernos una sociedad más inclusiva y más equitativa. Dejo la siempre presente y siempre vigente con esta frase sobre la importancia de la ciudad. Muchas gracias. Muchas gracias, Isa. Sumamente claro. Me parece que las presentaciones han estado buenísimas. Desde el punto de vista más del COVID-19, Elizabeth nos plantea, ¿cierto?, cómo enfrentamos esta ciudad dormitorio versus una ciudad en la que se trabaja, en una investigación hecha en conjunto a la Universidad de Valparaíso, Universidad Católica de Valparaíso, Isa, si no me equivoco, y la Universidad del Biobío, o la de Concepción. Universidad de Valparaíso y Universidad de Concepción. Que me parece maravilloso que hayan hecho esta investigación donde aparecen cosas que son tan cotidianas como el cómo vivimos y cómo queremos nosotros que nuestro hábitat o el lugar donde estamos cambie. Y es muy alucinante pensar de que todos queremos que cambie, pero solo el 24% de eso cree que efectivamente va a pasar. Entonces, simplemente nos deja con más bien muchísimas preguntas, ¿cierto? Este optimismo que nos mostraba Isabel nos deja un poquito como locos con este 24% que nos plantea Elizabeth en la ciudad, con una ciudad más verde, más cercana, pero finalmente no es lo que la gente cree que va a suceder. Hablando de una desigualdad que se hace patente en muchas de estas mismas aseveraciones probablemente. También nos habló sobre el impacto de la planificación de las ciudades, ¿cierto?, los procesos de construcción y de reconstrucción después del terremoto, como estos también son un desastre, por supuesto, y nos han puesto en jaque a nosotros como país muchísimas veces, pero no hay que olvidar, como decía Eli, que la salud pública siempre ha sido importantísima y es además un agente reestructurador de ciudades. Y para eso la afirmación esa que decía la Eli, que me llamó la atención, donde los médicos son los primeros urbanistas. Para finalmente hablarnos de resiliencia urbana, esa capacidad de recuperarse en estas tres líneas. Dos, que no parecieran ser muy del gusto de la Eli, con una visión sobre la ingeniería, con el resorte o la ecología, y que yo también comparto contigo, Eli, que obviamente la evolutiva y la adaptativa creo que es mucho más interesante, ¿cierto? Como sistema que tiene el potencial de adaptarse. Entonces, creo que es mucho más real. Donde nos deja además y nos plantea una pregunta
que es cómo incorporar esta idea de evolución y adaptación en el diseño de nuestras ciudades. Y termina mostrando algunos ejemplos de cómo podríamos hacerlo en base a la planificación, la flexibilidad y algo muy importante que recalco es el no olvidar, ¿cierto? Recordar siempre que las cosas tienden a ser bastante cíclicas. Por otro lado, Isabel nos muestra reflexiones muy interesantes sobre desigualdad. La ciudad pone ahí claramente que la ciudad es el reflejo físico de las desigualdades de la sociedad, la segregación socioeconómica de suelo y de vegetación, y que además en pandemia la ciudad es el reflejo de las diferencias, de las diferentes formas de vida, no solamente de una desigualdad tan clara, sino que además de las distintas formas en las que habitamos la ciudad. Y nos plantea entonces qué es lo justo y qué es lo injusto, ¿cierto? Entendiendo probablemente o basándonos en que tenemos que entender que la ciudad es política. La ciudad, por lo tanto, en base a lo que nos plantea Isa, no es el problema. La ciudad es la solución. ¿Por qué? Porque la ciudad nos presenta una justicia social, nos da la oportunidad que nos plantea también Isabel, ¿cierto? Una ciudad para ciudadanos iguales. Me encantó esa frase, me parece alucinante y probablemente nos gustaría a todos que fuera así, ¿cierto? Una ciudad donde todos somos iguales, donde la Isa lo explica también con este ejemplo del niño que quiere salir de su casa, que él nunca supo por qué está ahí, no tiene ningún bagaje más allá, y por lo tanto quiere espacios públicos, ¿cierto? Donde la ISA nos interpela a que nosotros, ¿cierto? Los adultos, o los que vamos a hablar de ciudad, y los que somos formadores, hagamos estos espacios públicos de calidad, y no solamente de calidad, además deben ser bellos. Entonces me tomo de este optimismo que plantea Isabel, y me sumo a estas maravillosas oportunidades que tenemos en la ciudad, ¿cierto? Para generar comunidades organizadas, para generar un equipamiento que genere equidad urbana y unos espacios públicos que permitan el encuentro. Cierro con esta reflexión o con estos números tan abismantes del 87% de la población vive, entre 85 y 87, no me acuerdo bien el número, de la población, 85. 87, más, 87. Un poquito más, 87,7 creo que es algo así. Imagínate, la población vive en ciudades que solo corresponden al 3% del mundo, al 2%, o sea, es muy alucinante. Pero además, en ese 2% contaminamos como que fuéramos el 98% restante. Muy alucinante, y les agradezco muchísimo que hayan compartido con nosotros estas observaciones. Tenemos preguntas. Okay. Voy a leer la primera pregunta del público. Tengo algunas yo, pero voy a partir por el honor al tiempo con algunas preguntas del público. Marcos Beovich nos realiza la siguiente pregunta. Independiente de posicionar y comunicar temas urbanos y de ciudades relevantes, ¿creen que es posible que se realice con el sistema de gobernanza político-territorial que tenemos, división en comunas, presupuestos dispares, privilegios de mejores sueldos en manos de privados, etcétera? Que la pregunta tiene relación con si creen que es posible que se realicen estas mejoras. Eli, Isa. Bueno, yo creo que todos tenemos la esperanza de que sí se realicen. Ese tema que señala ahí Marco es fundamental, que efectivamente para que sea más equitativo habría que hacer una redistribución en términos de cómo reciben esos dineros las mismas comunas. En el fondo ahora las comunas más ricas son las donde viven las personas más ricas y tienen unos presupuestos que son muy distintos a las comunas donde viven personas de ingresos menores. De manera que ese emparejar la cancha, yo creo que es un tema que efectivamente es fundamental. Y yo creo que es algo que es bien importante que dijo Isabel, que en el fondo la ciudad es el reflejo o el espejo de la sociedad. Si uno piensa que en el fondo, si pudiéramos verlo como dos cosas que se están espejando siempre,
Me gusta esa idea de que en el fondo, bueno, la sociedad no es equitativa y eso lo está reflejando la ciudad. Y al mismo tiempo, si nosotros mejoramos la ciudad, el reflejo se va a mostrar en la sociedad de una manera más equitativa. Si pudiéramos intervenir la ciudad de manera que se empareje esa cancha, que es lo que dice, o en el fondo esa mirada hacia el futuro, yo creo que es lo ideal. Yo, al igual que la Isabel, y eso que trabajo con el tema de reconstrucción y desastre, yo soy optimista. Yo creo que está en nuestras manos poder mejorar estas condiciones. Y conocemos países en los cuales sí se han hecho cambios importantes y sí se han mejorado las condiciones, pero para eso, como sociedad, necesitamos ponernos de acuerdo de cómo queremos ser y cómo queremos que sean nuestras ciudades. Sí, totalmente de acuerdo. Puedo también sumar a eso. Yo creo que hay dos grandes temas, que son dos temas que se están conversando. Para aterrizarlo un poco en Chile. En Chile existe, durante mucho tiempo no teníamos como una línea, esto que dice Elizabeth, como esta línea de hacia dónde queríamos ir. Ahora la tenemos. Se hizo una Política Nacional de Desarrollo Urbano y ahora hay un Consejo Nacional de Desarrollo Urbano que está bastante activo y que su fin último es hacer que esta política se lleve a cabo. En esta política, una de las cosas más relevantes es justamente hacer cambios en la gobernanza, porque la gobernanza como está hoy, no podemos hacer cambios reales en la ciudad, principalmente por uno de los temas que plantea Marco, porque tenemos divisiones comunales por una parte y pasa algo curioso, porque tenemos 52 comunas en la región metropolitana en que cada uno toma decisiones independientes y no hay nadie por sobre. Entonces, primero nos falta alguien como metropolitano que estará el intendente, pero el intendente no tiene absolutamente ninguna atribución, ningún presupuesto. Entonces puede ser un alcalde mayor, un intendente con atribuciones, con el nombre que sea, pero alguien que esté por sobre los 52 alcaldes, que básicamente tome decisiones que tienen que ver con la escala de ciudad. Pero después de eso, en las mismas comunas, que cada una funciona como feudo, hay tremendas desigualdades que tienen que ver con lo que decía Elizabeth y que es algo como de un tema súper económico que además habla de una desigualdad pero terrible que tiene que ver con las contribuciones. Las municipalidades, el 90% de su ingreso es por contribuciones. Si una cierta comuna viven residentes de ingresos altos que pagan contribuciones, la comuna queda con mucho ingreso. Y si una comuna de menores ingresos que tiene la mayoría de viviendas sociales, las viviendas sociales no pagan contribuciones, queda sin ni uno. Una de las propuestas súper claras del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano hoy, que se está discutiendo en el Congreso, es asegurar un mínimo ingreso municipal que vaya más allá de esta redistribución que hacen las municipalidades, que las ricas le dan un poco a las pobres, sino que haya un mínimo ingreso. Justamente para que pase esto de que no se produzcan estas disparidades tan grandes. Y otro de los puntos que toca Marco, que también es súper importante, el tema del suelo. Otra de las propuestas que está también discutiéndose hoy es que el Estado debe tener un banco de suelo público. ¿Por qué? Porque el gran problema de la vivienda social, y estoy hablando de los últimos 30 y 40 años, no es algo nuevo, es la ubicación. Entonces, el único problema de revertir eso es que tenga buena localización. Como el suelo es muy caro, la única manera es no pagar suelo, por lo cual la única manera es que el suelo sea estatal. O sea, eso es muy simple. Si alguien quiere, lo desarrollo más acá o me puede escribir. Pero el tema es que el Estado tiene que contar con un banco de suelo que sea propio, que pueda disponer para hacer vivienda pública. Súper. Gracias Eli, gracias Isa. Tenemos otra pregunta. Gonzalo Saavedra pregunta lo siguiente. ¿Cómo creen que se debería proponer espacios más verdes en zonas vulnerables, sabiendo que el costo de mantención de estas áreas es altísimo? ¿Cómo se aborda una propuesta de este estilo pensando en la durabilidad y flexibilidad que podría tener este espacio
sabiendo que un espacio público es más que un espacio simple de esparcimiento? Yo creo que tiene que ver con la administración de esos espacios, y algo que dice también la misma Isa. Si tú haces un espacio público de la forma actual, un espacio público, un parque o lo que sea, en una comuna que no tiene los recursos para ir a cortar los árboles, para regar las cosas, para mantenerlo, evidentemente ese espacio público finalmente va a estar degradado, y cuando corresponde a comunidades que tampoco las pueden administrar por los mismos motivos, porque no los pueden mantener o no están organizadas de una manera que nos pueden mantener, es muy complejo y terminan siendo basurales o espacios totalmente degradados. Entonces tiene que ver con la misma administración. Sí, finalmente yo creo que tiene que ver con el tema que menciona Isabel, que es un tema de repartir la torta de forma más equitativa, tanto desde los ingresos hasta la forma en que esos ingresos se ven reflejados en las mismas ciudades. Yo creo que por ahí va la cosa. Y también yo creo, Isabel mencionaba el tema de la vivienda social, pero yo creo que una de las grandes problemáticas también que existe ahora es la vivienda económica, donde hemos visto comunas donde la vivienda económica, desarrollada de forma brutal en ciertas zonas, que tampoco tienen acceso a espacios verdes, pero sí están bien ubicados, que no tienen acceso a espacios públicos. Creo que también es algo que habría que regular de una manera más clara, que ahora no existe en algunas comunas no existe de una forma tan clara. Sí, quizás algo que se puede sumar a eso, a la pregunta de Gonzalo, es yo creo que hay que diferenciar dos escalas de áreas verdes. Actualmente, por suerte en Chile vamos aprendiendo. A uno se desespera y le gustaría que aprendiéramos más rápido, pero sí vamos aprendiendo. Después de haber inaugurado muchos parques que duraban nada, lo que duraba el pasto, porque se secaban, porque la municipalidad no tenía plata para pagar la cuenta de agua, así de simple, o plantaban los árboles y se los robaban a la semana y cosas así, bien pedestres, fuimos aprendiendo. Y ahora en el fondo hay una parte del Ministerio de la Vivienda, que es parques urbanos, sobre una cierta cantidad de metros cuadrados se hace cargo el Ministerio en las comunas de bajos recursos. Por eso está el parque Andrés Jalán, está el parque, entonces uno puede ver como en la periferia sur y en la periferia norte, en Quilicura, en Pedro Aguirre Cerda, que hay parques muy bien mantenidos, porque no los mantiene la municipalidad, sino que los mantiene el ministerio. Entonces, los parques de mayor tamaño en este minuto están mantenidos por el ministerio, no así las plazas. ¿Por qué? Porque pasa lo que dice Elizabeth. Además tiene que ver un tema con la comunidad, con la participación, que si no la sienten propia, en general en las plazas están pasando otras cosas, no la bucólica de niñitos jugando, sino que otras cosas de otro tipo. Entonces tiene que ver más con un trabajo comunitario. En fin, da para largo. Justo ahora hay una investigación que está en curso sobre aprovechar ciertas infraestructuras existentes en los colegios, en zonas como muy complicadas, muy vulnerables, al interior de los colegios, como lugares cuidados de áreas verdes, que son posibles oportunidades que pueden abrirse a la comunidad. Entonces, hay distintas maneras de hacerlo, pero yo creo que pasa, como dice Elizabeth, por en el fondo darle mayores atribuciones a la escala local, ¿verdad? En ese sentido, como de comunidad. Tenemos otra pregunta déjenme ver, de Marcos Beovich nuevamente nos pregunta: ¿cómo incentivar en la ciudadanía el creer en el espacio público, la integración y el bien común, si los sectores con mayores ingresos y con mejores estándares de habitabilidad nunca quieren mayor densidad, nunca quieren proyectos que integren usuarios de otros niveles de ingresos? Sí, es un tema súper complejo, pero yo creo que muchas de las cosas que pasan en la forma que construimos las ciudades tienen que ver, tiene que tener de zanahoria y garrote, de cierta manera. En el fondo, por un lado, restricciones, no puedes construir aquí a menos que pongas una cierta cantidad de lo que sea, pero por otro lado la zanahoria, de ofrecer ciertos incentivos. Y eso pasa a todo nivel, desde la sustentabilidad, desde ser más eficientes en los aspectos térmicos, eficiencia energética, desde ahí hasta probablemente la misma incorporación, porque no podemos tampoco
algo que mencionaba por ahí el mismo Marco, en el fondo decía, bueno, son los privados también que están, o sea, la ciudad no la hacen solamente los organismos públicos, las ciudades también construyen los privados que buscan tener beneficios, evidentemente, también en su venta y compra en los inmobiliarios. Entonces, yo creo que tiene que haber, por un lado, mayor regulación, por otro lado, es educación, al mismo tiempo educación cívica, porque en el fondo dice, ¿cómo enseñarle a la gente que, bueno, eso es educación cívica? Y lo tercero, para que efectivamente aquellas comunas en las cuales, claro, dicen, no, no me pongan ese vecino, bueno, lo siento, en esta ciudad que todos acordamos, o en esta sociedad que todos acordamos que queremos hacia un futuro, tú quieres una ciudad más equitativa, mejor, bueno, tienes que tener esos vecinos también y acostumbrarte de que tenemos que vivir de una forma más integrada. Entonces yo creo que hay una cosa como de zanahoria y garrote en esa línea, y educación al mismo tiempo. Totalmente de acuerdo. Es un tema cultural y la cultura se desarrolla a punta de incentivos y también de restricciones y castigos. No nos olvidemos que hace ya, ¿cuánto? 20, 30, 40 años, ya se me van los años, pero Providencia, cuando se hizo Providencia, Providencia era de clase media alta y bastante alta. Y a punta de incentivos y restricciones, en el fondo tiene una muy buena mezcla de comercio, vivienda, distintos tipos de vivienda, etc. Entonces, totalmente de acuerdo con lo dicho con Elizabeth. Es un cambio cultural que hay que ir construyendo. Y son políticas públicas y yo creo que ese tema hay que romper un poco de huevos nomás y ya está. Qué importante la educación en estos temas, o sea, es fundamental. Sebastián Navarrete nos escribe respecto a las respuestas, es clave el modelo de gobernanza y el ajuste de ingresos por unidad territorial, pero ¿no ven que hay un límite relevante respecto a la magnitud expansiva de las ciudades latinoamericanas? Ese es un tema también que es gigante, que tiene que ver con la densidad y la forma, porque uno se puede preguntar por qué hay zonas que son ciudades gigantescas, como Santiago, como Concepción o Valparaíso, frente a otras formas de desarrollar las ciudades que no son tan gigantescas, sino que son ciudades de una escala menor y que quizás están más cerca entre ellas. Yo creo que eso tiene que ver con planificación territorial, también con política, evidentemente. Y tal como yo mencionaba, no todas las soluciones necesariamente funcionan bien para ciertas sociedades. Yo creo que es algo, como decía la Isa, las ciudades son reflejos de la sociedad. De manera que son cambios súper profundos. En este momento, claro, las ciudades metropolitanas, en el fondo, lo que están haciendo es concentrando una cierta cantidad de gente y de acciones, y al mismo tiempo, de una forma súper extendida, que por otro lado, tiene que ver con una sociedad que yo diría que del año 45 en adelante, después de que apareció el sueño americano, después de la Segunda Guerra Mundial, el sueño americano apareció muy patente, no solo en Estados Unidos, sino que en varias ciudades, sobre todo latinoamericanas, de esta imagen de casa, perro, auto o dos autos y vivir en una ciudad donde yo tengo un espacio suburbano, donde tengo mi casa aislada. Y esa imagen de ciudad es la que se ha ido construyendo mucho en las ciudades latinoamericanas y que terminan siendo, claro, muy extendida, porque también está como un imaginario, como un ideal. Entonces es súper complejo y yo tampoco tengo la respuesta. Lo que sí he visto, claro, es que si uno no quisiera esas densidades gigantes y estas macro ciudades, en varios lugares lo que están tratando de ver es generar microcentralidades, reducir o subdividir las ciudades tan grandes de manera que funcionan como micro ciudades dentro de este sistema más grande, dentro de ese sistema mayor. Sí, yo creo que yo nuevamente de acuerdo. Yo creo que tiene que ver con eso, o sea, no nos olvidemos que estamos como entre medio, están las ciudades asiáticas que tienen, esas sí que son extensas, digamos, entonces estamos como quizás entre unas ciudades más pequeñas, más históricas y las ciudades más nuevas, las asiáticas, que son mucho más extensas. Yo creo que tiene que ver con entender que, claro, que estas ciudades metropolitanas son una, y en cuanto a gobernanza y administración, tienen que tener una autoridad que las vea como completa, pero a la vez tienen que entenderse como unidades lo más independientes posible.
Elizabeth mostraba esta idea de la alcaldesa de París de ciudades de 15 minutos, que independiente que en ciudades como Santiago o las otras metropolitanas chilenas sean 15 minutos, el concepto es similar. Si yo vivo en Puente Alto, no tiene ningún sentido que yo me mueva a nada a Quilicura. Idealmente yo no me mueva a nada al centro de Santiago, ni siquiera a un colegio, ni a un trabajo, porque eso multiplicado por los 7 millones y tanto de personas que somos, es absurdo. Entonces quizás no sean 15 minutos, quizás sean 30, pero si todos nos mantenemos dentro de las 2 comunas alrededor que tenemos, vamos a evitar la mitad de los viajes que se dan actualmente en Santiago. Y quizás nos tendremos que mover por trabajo o por educación, aunque el colegio, la verdad, cada vez más las escuelas deberían estar cercanas a los hogares. Pero todo lo que tiene que ver con servicios públicos, segurísimo que debería estar o a 15 o a 20 o a media hora en nuestras casas. Eso de partida, eso lo debería dar el Estado. Entonces yo creo que tiene que ver de nuevo con esa toda escala, con tratar de hacer de la forma más autosuficiente posible, creando como microcentros por sectores, que si tienen que ver, si coinciden con esta unidad comunal que hemos armado, bien, si no, que sea territorial. Excelente. Vamos a pasar a la última pregunta, ya en honor al tiempo, de Sebastián Pérez. Él pregunta, ¿cómo la arquitectura se puede adaptar a la pandemia y a los espacios segregados que ahora tienen que tener las ciudades? Es una pregunta de algo que estamos aprendiendo y evaluando ahora. Yo creo que es una pregunta que no tenemos mucha respuesta todavía, más bien especulaciones actuales. Yo creo que hay varias cosas, porque dice cómo se puede adaptar la arquitectura a esta pandemia y las futuras, porque adaptarse a esta pandemia ya llegamos tarde. Y por eso también mostraba el tema de los riesgos, donde ya hemos tenido otras pandemias. El SARS fue hace poco. En el fondo ya sabemos que es posible que por la forma que hemos llevado nuestro desarrollo humano, vuelvan a existir otras pandemias en el futuro. Y tampoco sabemos si van a ser iguales a esta. Pueden ser súper distintas las formas de contagio. Pero sí, claro, cómo se pudiera adaptar la arquitectura. Yo creo que hay varias cosas que quizás pudiéramos retomar de esta experiencia, que tiene que ver con algo que yo mencionaba, el acceso a espacios que sean privados pero abiertos como una necesidad, un requisito mínimo, donde las personas puedan recibir el sol. O sea, hay una cosa que es súper quizás básica, que tiene que ver con si tienes que mantener un cierto aislamiento y encerrado nuevamente en algún momento, poder recibir la luz del sol, poder estar afuera, poder abrir las ventanas y tener un espacio exterior, aun cuando sea balcón, una cosa quizás mínima, eso a lo mejor debería ser una cosa que debiera existir. Por otro lado, creo que hay un montón de tipologías que estamos ahora, los mismos arquitectos, como pensando, bueno, realmente vamos a tener que cambiar esto, las grandes oficinas que son gigantes y que comparten un solo espacio, quizás no tiene sentido, a lo mejor el tema del mismo teletrabajo, tal como dice la Isa, a lo mejor no tiene sentido, y yo trasladarme, o sea, va desde, necesitamos oficinas así de grandes, necesitamos trasladarnos una gran distancia para llegar al otro lado donde se trabaja, o sea, yo creo que hay varias cosas que podrían ver como varios temas de la arquitectura que podrían verse afectados. Y en tema como de segregar los espacios, así como hacer puros diseños donde tenemos cubículos, yo no creo que vaya por ahí, no me imagino como diseñando puros espacios acrilicados, llenos de acrílicos, viviendo en cápsula. Yo al menos no lo veo así, yo creo que va por otro lado. No sé, la Isa si tiene otra visión. Sí. Yo creo, o sea, no, otra no, también me sumo. Yo creo que ha sido, yo creo que todos en esta pandemia, una de las cosas, o sea, hay tanta actividad por Zoom que casi no damos abasto de todo lo interesante que hemos podido escuchar. Y yo creo que de las preguntas que más se han repetido es esta. Yo no he escuchado una respuesta como por lo mismo que decía Elizabeth, como para darte una respuesta, o sea, yo no tengo la respuesta, Sebastián.
y tampoco la he escuchado de gente súper experta, por lo mismo, porque estamos en proceso, porque las cosas tienen un proceso y para poder tener respuestas más claras tiene que verse con retrospectiva, porque no sabemos cuánto va a durar y porque depende de cuándo sea la vacuna, porque si resulta que mañana aparece la vacuna del país que sea y la población completa mundial está vacunada, bueno, quizás las implicancias permanentes al final de esta pandemia sean de un tipo, pero hay gente que está diciendo que realmente vamos a vivir en modo pandemia por lo menos hasta el año 2024. Entonces, si es así, tú comprenderás que en 4 años una sociedad cambia, porque hay una generación completa que va a aprender a vivir de otra manera. Entonces, evidentemente, no podemos saber cómo las repercusiones que va a tener finalmente, ni en la sociedad, ni en la ciudad como reflejo de esa sociedad. Yo sí creo, y ahí me quiero referir a algo que se dijo, sí me aprovecharía de esta pandemia en la arquitectura como ventana de oportunidad de hacer cambios. Y no sé, quizás demasiado coloquial, pero casi como de tratar de meter goles, quizá, o de sacar los goles que no han metido, como sea. Pero esto de que hemos visto departamentos cada vez más chicos, que ya llega a ser un minuto que uno dice, ya, yo ya no sé si es ético, digno, no sé. Bueno, quizá ese gol lo podamos ir sacando un poco producto de eso, de esta pandemia, de que no hemos tenido que encerrar en esos 17 metros cuadrados de estudio. Bueno, quizá tenemos que cuestionarnos si se pueden vender ese tipo de departamentos. Lo que decía Elizabeth, ¿verdad? Esta vuelta al balcón, vuelta a espacios que podamos tomar el sol y que pueda haber luz y aire, como algo súper necesario. En veredas, también lo decía Javier Vergara, si no me equivoco también, hablaba que muchas veces las ciudades y el desarrollo de las ciudades no se mide en la autopista. Todas las sociedades tienen autopistas, se miden en la calidad de las veredas y en la calidad de los espacios públicos. Y ahí yo creo que estamos bien al debe, y una de las muestras de desigualdad más evidente que tenemos en todas las ciudades chilenas. O sea, comparemos la vereda que tenemos en Avenida Apoquindo cercano al Metro El Golf, y comparemos la vereda que tenemos en Santa Rosa, cercano al Metro Santa Rosa. Comparémosla. La diferencia es enorme. Estamos hablando de calles principales. Eso es desigualdad. Ahí es donde vemos en el fondo nuestro nivel de desarrollo. Y ahí yo creo que podemos mejorar muchísimo. Y quizás esta pandemia nos sirva para aprovechar esa oportunidad. Necesitamos veredas anchas para no toparnos de frente con la otra persona y para mantener una cierta distancia. Por ejemplo. Hacer el cambio de la calle, del automóvil, a más bien la calle peatonal. Un poco lo que se está haciendo en Nueva York. Interesante, lo que podría ser el centro de Santiago, que sería bien alucinante, ¿cierto? Con la idea de bandera, etc. ¿Cómo están ustedes para una última pregunta o prefieren que quedemos aquí? Dale. Sí, la última. Catalina Ulloa nos pregunta, yo soy de Temuco y pasa algo similar. La ausencia de espacios públicos y de encuentro es evidente y se genera una segregación, donde las plazas se caracterizan por cierto tipo de usuario, me imagino que es como, entre comillas, donde se aísla a otros y no es cómodo para todos. ¿Ustedes creen que se podría llegar a un espacio público para todos o existirá siempre una tendencia? Yo creo que eso depende de la integración, de todas maneras, porque en el momento en que tú estás en un lugar donde sientes que te pertenece y son todos iguales, empiezan como, en el fondo, claro, hay ciertas plazas donde tú dices, están los niños y las mamás, los papás cuidando a los niños, y es un tipo de plaza, porque la gente que va tiene una cierta similitud, por así decirlo. Entonces,
tiene un tipo de uso, y habrá otras plazas donde no pasa eso y pasan otras dinámicas, y creo que tiene que ver un poco con que no existe una integración entre distintos estratos socioeconómicos, edades, tamaños de familia. Quizá, yo no tengo la respuesta, pero me imagino que si tú tienes un espacio en el cual todos sienten que les pertenece y en el cual pueden realizar sus actividades, esos serían unos espacios públicos como de mejor calidad. Y probablemente dentro del mismo ese espacio público, o sea, parque o quizás una plaza de cierta escala, probablemente existan también ciertas zonas. O sea, no sé, en los parques normalmente se dividen también las actividades, van todos, pueden ir todos si son accesibles, qué sé yo, pero hay ciertas zonas en las cuales se realizan cierto tipo de actividades. Yo me imagino que tiene que ver con eso, en el fondo, con una integración social, por otro lado, de quienes acceden a esos espacios. Sí, dos respuestas para Catalina, o sea, dos puntos en la respuesta. El primero, un profesor hace muchos años me dijo el cómo reconocer un buen espacio público. Y hasta el día de hoy creo que es esas como definiciones simples que al final, después de leerse todos los libros del mundo, ese profesor tenía razón. Puedes leerte todas las definiciones súper doctas de espacio público y al final la única definición de un buen espacio público es que esté lleno de gente. Más allá de todo el diseño del mundo, es súper simple. Hay gente, es un buen espacio público. No hay gente, no es un buen espacio público. Entonces, cuando un espacio público lo usa un cierto tipo de gente y otro tipo no, algo pasa, algo le falta. Un espacio público debe ser para todos. Y ahí yo creo que la clave es lo que dijo Elizabeth, que es la pertenencia. Entonces, de nuevo, yo creo que tenemos que diferenciar los espacios públicos de acuerdo a la escala. Hay espacios públicos que son como una escala metropolitana, o que son de escala para que quepan todos, hay otros que son de escala más local, más barrial. Creo que Catalina se refiere a algo más pequeño, creo. En ese caso la pertenencia tiene más sentido todavía. Y ahí hay muchas, si en el fondo si le interesa más el tema, hay muchas organizaciones, desde Quiero mi Parque, a Quiero mi Barrio, a cosas que ya están trabajando con la comunidad como para recuperar esos espacios públicos y hacer que la comunidad del entorno cercano tenga pertenencia por esos lugares. ¿Por qué? Porque si no se lo empiezan a apropiar otro tipo de usos. En el espacio público pueden convivir el niño chico que juega al juego, los adolescentes que conversan arriba del juego, los otros que juegan fútbol, las señoras que conversan debajo del árbol, todo eso convive. Lo que no convive es cuando viene el pato malo y hace otras cosas, cuando se empieza a degradar. Pero si la vecina está mirando y ve el pato malo y le dice, fu, fu, sí, en el fondo eso no pasa. Entonces, yo creo que el tema como de la pertinencia y de la apropiación, que tiene que ver con la ciudadanía y con la participación y con el grado de apropiación que tiene, yo creo que eso es lo fundamental en el espacio público de pequeña escala, de barrio. Súper. Les agradezco muchísimo que hayan participado con nosotros, y creo que ha estado buenísima la conversación, quedan muchas cosas como en el tintero. Me hubiera encantado que hubiéramos podido hablar un poquito más de las políticas públicas, un poco más sobre los desastres, porque nos pasan constantemente, haber tenido la claridad como para poder entender algunos temas que quedan flotando. Qué cosa maravillosa que tener 1000 ventanas abiertas para poder explorar muchísimos temas. Para finalizar, quería volver a invitar lo mismo que hizo Elizabeth, a participar de las actividades del workshop de arquitectura de la Universidad Mayor, que se está llevando a cabo esta semana y la próxima. Lo pueden ver en su página web. Eli es juan2020.cargo.site. Site, S-I-T-E. Perfecto, está puesto en el chat de todos para que puedan participar. Está buenísimo y estamos hablando de estos temas. Bueno, agradecemos nuevamente por participar a todos, especialmente a nuestras fantásticas arquitectas. Yo se los agradezco de todo corazón que participaran con nosotros.
por participar en las sesiones de webinar de la Universidad Mayor, a todos los que están conectados. Y para los que quieran más información sobre futuras actividades del Laboratorio de las Artes, nos pueden visitar en bri.umayor.cl. Muchas gracias y será para la próxima. Muchas gracias. Chao, chao. Gracias, adiós a todos. Chao.